gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos. Bueno, un placer realmente poder acercar algo del breve conocimiento que pude adquirir con respecto a cuerpos extraños en lo corto de la carrera. Si ustedes están dispuestos, ya comparto el PowerPoint. Sí, gracias. Hay alguien, perdón, hay alguien que tiene encendido el La micrófono. relación las buenas relaciones internacionales entre Alemania y Brasil. Ok. Adelante, doctor. Sí, ahora le puede dar en modo presentación y ahí lo tenemos. Bien, Se ve bien. bueno, Listo. ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con algo muy básico que es la definición de cuerpo extraño, que es cualquier elemento infrecuente en una determinada localización, que como todo tiene un cierto potencial lesivo. La primer broncoscopía que se realizó para la extracción de un cuerpo extraño la realizó Gustav Killian en el año 1897 y lo que extrajo fue un hueso de pollo del bronquio fuente derecho de un granjero. Imaginémonos la tecnología que podían tener en esa época. Los cuerpos o las lesiones, la ingestión o aspiración de cuerpo extraño era denominada accidente. Actualmente se la considera como una lesión no intencional y es la principal causa de morbimortalidad en los menores de 3 años. Según el registro de SUSISAFE, que es un registro internacional que toma, digamos, la incidencia de la ingestión o aspiración de cuerpo extraño de los diferentes países que los componen, el cuerpo extraño que más frecuentemente se extrae son las monedas, le siguen las perlas, las bolitas o las canicas, los frutos secos, alfileres y agujas, juguetes, piedras y en el 11º lugar la batería botón. La extracción digamos, no está dividida en de vía digestiva y de vía aérea, pero tenemos que saber que según las características de los cuerpos extraños podemos llegar a extraerla de cualquiera de los dos lugares, como por ejemplo un alfiler. Podemos tener que extraerla del esófago o de la vía aérea. La más frecuentemente, o sea, el cuerpo extraño más frecuente es la moneda, el grupo de incidencia son los mayores de 3 años y en el caso de esta se rescata más frecuentemente de la vía digestiva. Las monedas que miden aproximadamente 20 milímetros de diámetro tienden a quedar impactadas a nivel del cricofaringio. Otro de los cuerpos extraños, los segundos en frecuencia, también respetan el grupo etario o comparten el grupo etario, mayores de 3 años. Estos los podemos encontrar en la nariz, en el oído o en el sistema digestivo. Realmente una bolita en la vía aérea es una situación muy riesgosa porque se caracteriza por ser un cuerpo extraño redondeado, patinoso, que no se puede fragmentar fácilmente y que puede llegar a ocupar gran parte de la luz de la vía aérea según la edad del paciente. Otros que son muy frecuentes son las semillas. En este caso no se comparte el grupo etario porque afecta a mayores de Lista un la comida de año Marce. Ok. fundamentalmente y tienen diferentes complicaciones como por ejemplo puede ser neumonía o infecciones.
Las alfileres también son más frecuentes en pacientes mayores de 3 años, se pueden localizar en la tráquea, en los pulmones o en el sistema digestivo, se pueden presentar con sangrado, tos, y lo importante es que si se hace el diagnóstico de un alfiler, sea en vía digestiva o en vía respiratoria, la derivación al médico tiene que ser en forma inmediata por justamente las complicaciones asociadas a la ingestión o aspiración de este cuerpo extraño. Otros que son muy frecuentes, sobre todo en pacientes mucho mayores a 3 años, los que están en la edad escolar, son los artículos de librería. Solo por jugar, por ejemplo, con el capuchón de una lapicera o con la punta del lápiz, se puede generar la aspiración o la ingestión del cuerpo extraño. Los huesos de pollo son otros que son importantes, justamente porque son cuerpos extraños afilados que pueden generar la lesión mucosa tanto respiratoria como digestiva y asociarse a cuadros o a complicaciones infecciosas como por ejemplo mediastinitis si no existe una presunción diagnóstica y una valoración en pro de, digamos, hacerle caso, por decirlo de alguna manera, a lo que Eso comenta la madre o Fran, comenta ya el llamando para paciente casa. con respecto a este tipo de cuerpo extraño. La pila botón, vamos a tener un ítem, digamos, un apartado particular porque es muy interesante y es muy importante conocer qué hacer en estas situaciones. Y las joyas o los elementos de billutería pueden ser extremadamente peligrosos y la derivación al médico debe ser inmediata si se hace el diagnóstico o existe la sospecha diagnóstica con respecto a este tipo de utensilio, ingerido o aspirado. Otra de las cosas que quizás no tengo acá, una imagen, son los globos o los guantes de látex. Con respecto a la ingestión de cuerpos extraños, lo que tengo que tener en cuenta con respecto a las generalidades es que en el 75% de los casos se presenta en menores de 5 años. Los cuerpos extraños más frecuentemente ingeridos van a estar determinados por el área geográfica y por las costumbres de la zona. En nuestro caso, lo principal son las monedas. Pueden estar seguidos por las espinas de pescados, a veces imanes, botones, juguetes, alfileres o billutería. Pero, por ejemplo, algo que pasó hace muy poco. En la época de Pascua, de la consulta de un día de guardia habitual, mi guardia es la guardia de los viernes, de no tener ninguna consulta por ingestión de espina de pescado, ese viernes tuve 5 consultas con respecto a la ingestión de espina de pescado, las cuales 3 pude sacarla en el consultorio y 2 tuve que sacarla en el quirófano bajo anestesia general. ¿Cuáles son los cuerpos extraños más peligrosos? La pila botón, la ingestión de 2 o más imanes, un imán más un metal, cuerpos extraños afilados, cuerpos extraños alargados, mayor a 2,5 cm en los menores de 5 años o mayor a 5 centímetros en los niños mayores. ¿Por qué el cuerpo extraño alargado? Porque cuando pasa entre la primera y la segunda porción del duodeno, puede ser que quede enclavada justamente el cuerpo extraño en esa zona y haya que la extracción, si no puede hacerse endoscópica, o sea, en manos de los endoscopistas digestivos, tiene que ser quirúrgica. Los cuerpos extraños en el esófago, como premisa fundamental, no deben permanecer más de 24 horas. Y si el tiempo de impactación es desconocido, es una pila botón, es un cuerpo extraño afilado, son varios imanes, la extracción debe ser inmediata
para disminuir justamente las complicaciones asociados a este tipo de cuerpos extraños. Siempre que nosotros recibimos en la consulta a un paciente que haya ingerido o aspirado a un cuerpo extraño, hay que conocer antecedentes de cirugías previas, si es el tracto digestivo, si tiene alguna enfermedad del tracto digestivo, si tiene alguna enfermedad crónica que pueda llegar a alterar el diámetro de la luz en el caso puntual que estamos viendo ahora del esófago. El tipo y las características del cuerpo extraño, el tiempo post ingesta y si es una pila botón es muy importante saber las características de la pila y la carga, si es o no una pila nueva. Aunque no sea una pila nueva, o sea, si es una pila vieja, también puede generar lesión. Clínicamente, el cuerpo extraño ingerido tiende a ser mucho más sintomático que el cuerpo extraño aspirado, pero se puede presentar en forma sintomática. Muchas veces los padres te refieren que los niños le dicen que se tragaron una moneda. Pueden presentar síntomas agudos como náuseas, babeo, vómitos. Puede presentar estridor. Más que hiporexia, el chico no quiere comer porque le molesta el comer, le duele el comer. Tos, dolor faríngeo, dolor cervical, dolor torácico, puede estar irritable por la molestia generada por, digamos, ese cuerpo extraño. Y crónico se puede manifestar con fiebre, con pérdida de peso, retraso del crecimiento y sangre en heces. Siempre que tenemos un paciente con el antecedente de ingestión de cuerpo extraño, se va a hacer una exploración exhaustiva a nivel orofaringio de la región cervical y también se deben auscultar los pulmones. ¿Cuáles son los métodos complementarios utilizados para el diagnóstico de estos cuerpos extraños? Nosotros acá en Argentina no lo tenemos, no lo usamos, no lo sabemos usar tampoco, pero en España en las guías españolas está descrito el detector de metales. Básicamente lo usan para ver si el cuerpo extraño es supradiafragmático o infradiafragmático. Y en función a eso se manejan si se realiza la extracción o no, en función a si es sintomático o asintomático. La radiografía simple, que siempre debe incluir una proyección anteroposterior y una proyección lateral, y con esta tenemos que evaluar el cuello, el tórax y el abdomen. Y podemos encontrar signos directos, que es la presencia del cuerpo extraño cuando éste es radiopaco, o signos indirectos como por ejemplo a nivel esofágico, un nivel hidroaéreo, o si se generó alguna complicación, por ejemplo, aire libre en el tejido celular subcutáneo, el enfisema subcutáneo, neumomediastino, neumotórax, entre otros signos. La ecografía es un método diagnóstico complementario que está en boga últimamente, pero es útil solamente para la detección de cuerpos extraños en el esófago o en el estómago si el operador tiene una expertise adecuada. La tomografía computada es otro método complementario que podemos utilizar. En el caso de esta, digamos, nos permitió usarla como antesala a la valoración endoscópica el hecho de que existen protocolos de baja radiación últimamente. Entonces, si nosotros estamos ante la presencia de una pila botón que no sabemos el tiempo de impactación y que por la ubicación radiográfica sabemos que puede llegar a haber compromiso de algún vaso, se puede realizar una tomografía
o una angiotomografía. Y en el caso de algunos cuerpos extraños que tenemos duda, nos puede servir la tomografía para localizarlo y a su vez disminuir el tiempo quirúrgico endoscópico. Y lo que sigue siendo el gol estándar como método diagnóstico y terapéutico es la endoscopía. Bueno, ahora lo que tenemos son pautas de manejo según los diferentes tipos de cuerpos extraños localizados en, a diferentes alturas del tracto digestivo. Por ejemplo, la moneda, si está en el esófago y es sintomática, el paciente presenta babeo, presenta vómitos, presenta irritabilidad, la extracción tiene que ser urgente. Si es asintomática, se puede esperar hasta 24 horas. En el caso de que esté en el estómago, podemos hacer seguimiento radiográfico ambulatorio hasta 2 semanas, porque se considera que puede progresar a través del tracto digestivo. En caso de que el cuerpo extraño sea un cuerpo extraño radiolúcido y está sintomático, endoscopía. Si está asintomático, la actuación es según sospecha clínica. Si ustedes me preguntan a mí, yo le hago una valoración endoscópica y lo busco. Si no lo encuentro, me quedo tranquilo y ese paciente se va a su casa. En el caso de cuerpos extraños romos, si están en el esófago, también la conducta, y son sintomáticos, persistieron más de 24 horas, también la conducta es la extracción. Si son asintomáticos, la observación. Y en el caso del estómago, también, si es sintomático, extracción. Si es asintomático y menor a 2 centímetros, se puede tomar una conducta expectante. Y los alimentos impactados, muchas veces pasa que uno por ahí los mira y con un flexible por ahí lo empuja, pero no es lo indicado. Lo indicado es la extracción endoscópica. Y si persiste más de 24 horas y no resolvió espontáneamente, también debe ser extraído. Los cuerpos extraños magnéticos, si son aislados, uno puede manejarse en función al diámetro del imán, a la posición en la que encontramos al imán en la radiografía, pero algo peculiar a tener en cuenta es que no hay que usar ropa que tenga aplique, hebilla o botones metálicos, porque eso puede generar la atracción del imán y por decúbito puede generar la lesión de estructuras mucosas de la zona en donde esté ubicado el mismo. Si no fue uno, sino que fueron varios los imanes que el nene se tragó, hay que extraerlo. Y si fue un imán más un objeto metálico, hay que extraerlo. Y todos los cuerpos extraños afilados, la conducta es la extracción, siempre que estén por encima del ángulo de Trace. Si están por debajo del ángulo de Trace, se puede hacer un control radiológico seriado. Y no se descarta la posibilidad de la utilización de tomografía o resonancia nuclear magnética para la localización de los mismos. Con respecto, hablamos ahora de las generalidades de la aspiración de cuerpos extraños. Tenemos que presenta 2 picos de incidencia. Lo podemos ver en niños menores de 2 años. En estos casos son más frecuentes los frutos secos, como la semilla de girasol, el maní, la avellana, la almendra, y durante la edad escolar, que en este caso son más frecuentes la aspiración de juguetes o utensilios escolares. Más frecuente en varones, se ve sobre todo si el nene está jugando saltando o mientras está comiendo, jugando, saltando, riéndose. Y como habíamos dicho, los cuerpos extraños más frecuentes son los frutos secos y los objetos metálicos o plásticos.
no podemos descartar ni tenemos que olvidarnos de los globos o los guantes de látex. O sea, la utilización del guante de látex en la consulta está prohibida y los globos pueden ser los causales del 29% de las muertes por aspiración de cuerpos extraños no alimentarios. Eh, Tuve también un caso de la extracción de un globo completo de la vía aérea en un paciente de 9 años que estaba jugando en un cumpleaños y se aspiró el globo. La asfixia por cuerpo extraño se asocia a muerte o encefalopatía crónica no evolutiva por hipoxia. Y los cuerpos extraños más peligrosos son, como habíamos dicho, los que tienen forma redondeada, los que no se fragmentan fácilmente, los que no son compresibles y cuando la superficie es lisa y resbaladiza. Siempre hay que tener en cuenta el antecedente, o sea, en qué pacientes uno piensa que se pudo haber aspirado un cuerpo extraño. La aspiración del cuerpo extraño no es tan sintomática como la ingestión del cuerpo extraño, porque se produce un primer episodio de atragantamiento y crisis asfíctica que puede evolucionar a un periodo de calma y quedar solamente con un leve cuadro de dificultad respiratoria o con una asociación de tos persistente, pero que si no hubo un claro momento en donde se supo de la aspiración del cuerpo extraño, puede pasar desapercibido. El inicio brusco de síntomas respiratorios bajos también nos tiene que hacer pensar. Y los cuadros de tos prolongada, que son tratados como neumonías, como asma, como laringitis, o que generan cuadros de bronquiectasias pulmonares, también nos tienen que hacer pensar que una de las causas puede ser la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea. La tríada clásica de asfixia, tos, sibilancia o hipoventilación tiene una escasa sensibilidad, pero tiene una elevada especificidad. Si la mamá comenta que el chico presentó dos, tres de estos síntomas, uno lo primero que tiene que pensar o descartar es la posibilidad de la aspiración de un cuerpo extraño, entre otras cosas. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas según la ubicación. Los cuerpos extraños ubicados en la laringe o en la tráquea llegan hasta el 17% aproximadamente. Lo más importante de esto justamente es el estridor que puede llegar a producir, que es inspiratorio difásico. Si están localizados a nivel del espacio glótico, pueden generar difonía o afonía, dificultad respiratoria, tiraje o cianosis. Más frecuentemente, los cuerpos extraños se ubican a nivel bronquial. Esto representa el 85% de los casos. De este 85%, el 50% se lo lleva el bronquio derecho y el 35% se lo lleva el bronquio izquierdo. Se puede manifestar por tos, por dificultad respiratoria, por hemoptisis, por sibilancia, por hipoventilación y ausencia del murmullo vesicular. Y si están ubicados en las vías aéreas inferiores, se pueden asociar a tos, a hipoventilación y a hemoptisis. Nos ha pasado una nena de 11 años que tenía cuadros de expectoración sanguinolenta y bronquiectasias y cuando hicimos la valoración broncoscópica lo que encontramos fue un pedazo del envoltorio de una golosina. Y eso era lo que estaba generando este, justamente este cuadro clínico. La madre lo había consultado con otros hospitales,
habían hecho la valoración broncoscópica y no habían conseguido encontrar el cuerpo extraño en una oportunidad, en la otra oportunidad que volvieron a evaluarlo, no lo encontraron y consideraron que lo habían extraído. Pero bueno, todavía estaba atrás de un granuloma. ¿Cuáles son los métodos complementarios que nosotros tenemos que utilizar para la evaluación del árbol respiratorio en busca de cuerpos extraños? Una vez más, nuestra fiel compañera, la radiografía, que tiene que ser de cuello, frente y perfil, de tórax, frente y perfil también. En este caso nos sirven maniobras de inspiración y expiración forzada, justamente por los mecanismos valvulares producidos en algunos casos por los cuerpos extraños a nivel bronquial o bronquial segmentario, o sea, bronquial principal o bronquial segmentario, que pueden generar o imágenes de atrapamiento aéreo o imágenes de atelectasia. Si nosotros tenemos un paciente que le pedimos una radiografía de tórax en expiración forzada, porque este paciente es un paciente colaborador y vemos que uno de los dos campos pulmonares o un segmento del campo pulmonar está hiperinsuflado y tenemos el antecedente, tenemos que pensar justamente en la presencia o en la posibilidad de la presencia de un cuerpo extraño. Cuando los nenes no colaboran, si bien está escrito que no es muy útil, se lo puede poner en decúbito lateral, como para generar el colapso del parénquima pulmonar, que no pasaría si hubiera un mecanismo valvular producido por un cuerpo extraño y se generara un atrapamiento aéreo. Independientemente de todo lo descripto, vemos que el 75% de las placas de tórax pueden ser normales. Solamente podemos visualizar los cuerpos extraños radioopacos y nos pueden servir los signos indirectos, como por ejemplo la telectasia, el atrapamiento aéreo, la desviación del mediastino, que vemos imágenes de neumonía persistente o siempre en el mismo lugar, bronquiectasias, que son las dilataciones bronquiales, neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo. Otro de los métodos complementarios que podemos encontrar o que podemos utilizar es la tomografía de tórax. Siempre que nosotros tenemos un paciente asintomático, pero tenemos una moderada alta sospecha de aspiración de cuerpo extraño, podemos hacerle una tomografía de tórax antes de hacer la valoración broncoscópica. Y la resonancia nuclear magnética está descripta solamente, o sea, digamos, el mejor rédito lo tiene cuando tenemos la sospecha de Humaní, porque tiene una alta captación de señal en T1, por las características del aceite de este fruto seco. La broncoscopía sigue siendo el método diagnóstico y terapéutico de elección en muchos casos. Bueno, acá nosotros estamos viendo tres imágenes. Una de las imágenes son medicamentos, glucagón, nifedipina, papaína. La sonda Foley y lo otro que estamos viendo es la maniobra del gancho sin visualizar el cuerpo extraño. Estas tres maniobras están, digamos, no están recomendadas y casi les diría que están contraindicadas, porque no tenemos, o sea, el glucagón, la nifedipina o la papaína para generar el vómito. No tenemos manejo de cómo puede llegar a salir ese cuerpo extraño y el grado de lesión que pueden llegar a generar. En el caso de la sonda Foley para la extracción de las monedas del esófago, nos pasa exactamente lo mismo. Es como que estamos tirando al mar o un barco sin timón y no sabemos si va a llegar a destino o se va a estrellar en la mitad del camino. Entonces no es recomendado este tipo de maniobras.
Acá tenemos dos algoritmos de manejo de cuerpo extraño. Uno es el algoritmo para el manejo de la ingestión y el otro es el algoritmo para el manejo de la aspiración del cuerpo extraño. Si ustedes se fijan, en los dos casos, el inicio se hace a partir de la evaluación a través de lo que se llama triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué es el triángulo de evaluación pediátrica? Es una herramienta muy útil que le permite al médico de urgencias, que en la mayoría de los casos es el que va a recepcionar a este tipo de pacientes, hacer una evaluación rápida y observacional del paciente. Se dice que la evaluación se tiene que hacer entre 30 y 60 segundos y se puede hacer con el médico en una punta del consultorio y el paciente en la otra punta del consultorio. Los aspectos que tiene en cuenta son la apariencia, llamémosle estado de conciencia, la parte respiratoria, llamémosle taquicardia, taquipnea, dificultad respiratoria, y la parte circulatoria, que sobre todo es la coloración, o sea, la palidez. Si nosotros tenemos pacientes que tienen comprometidos los tres aspectos, que son este grupo de pacientes, estos pacientes se convierten en una urgencia y el tipo de maniobras a realizar lo va a determinar cuán comprometido está el estado de conciencia o la apariencia. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene tos inefectiva, que tiene el aspecto respiratorio, circulatorio comprometido, pero la conciencia no está tan comprometida, podemos hacer maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Si nosotros tenemos pacientes que, aparte de tener comprometido lo respiratorio y lo circulatorio, tenemos comprometido el estado de conciencia, no se hacen maniobras de desobstrucción de la vía aérea. Se hacen directamente maniobras de RCP básico o avanzado según en el lugar en donde estamos. Y después tenemos el grupo de pacientes que nos dan un poco más de tiempo, que son los que presentan uno de los elementos comprometidos, por ejemplo, que presentan dificultad respiratoria. Estos pacientes los podemos posicionar, les podemos dar oxígeno, podemos valorar el ayuno, podemos valorar el acceso venoso, ¿sí? Y hasta podemos contemplar la posibilidad de hacer un método complementario. Acá reflejo un poco lo que había comentado previamente y acá En todos los pacientes muestra que la nosotros tenemos maniobra de diagnóstico de obstrucción obstrucción de de la vía vía aérea aérea, por cuerpo extraño, primero en menores de son un año, menores de un año y están conscientes pero tienen tos inefectiva, una de las maniobras que se pueden hacer es tomar al paciente sobre el antebrazo de tu brazo derecho, colocarlo inclinado y hacerle 5 compresiones por debajo de la línea intermamilar. 1, 2, 3, 4, 5. Si vemos que con esto no sale el cuerpo extraño, se gira el paciente, se mantiene la cabeza en extensión y con el talón de la mano se realizan 5 golpes a nivel del espacio interescapular. 1, 2, 3, 4, 5. Se repite la maniobra hasta que el paciente elimine el cuerpo extraño o hasta que quede inconsciente. Cuando el paciente es mayor de un año, las maniobras que se deben realizar siempre y cuando el paciente tenga tos inefectiva, que esté consciente, son: se puede llevar el paciente hacia adelante y con el talón de la mano en la línea
o en la región interescapular se realizan 5 golpes. Una vez que se realizaron estos golpes, lo que tenemos que hacer es generar una superficie de apoyo y con el pulgar flexionado en una línea, en una región equidistante entre la apófisis sifoide y el ombligo, lo que tenemos que hacer es colocarlo y realizar 5 compresiones que son hacia adentro y hacia arriba. Esta es la maniobra de Gemini. 1, 2, 3, 4, sí. Entre secuencia y secuencia podemos observar la vía aérea y si el objeto lo vemos, se puede hacer la maniobra del gancho con el dedo como para poder retirar el objeto de la vía aérea. Bueno, lo que quizás no está explicado en esos videos es que si el paciente tiene tos efectiva, lo que hay que hacer es estimularlo a que tosa para ver si puede eliminar el cuerpo extraño. Ahora vamos a hablar un poco de la extracción de los cuerpos extraños del esófago, principalmente de la región hipofaringea. El esófago es una cavidad virtual que tiene 3 zonas de estrechamiento de estenosis fisiológicas que son el nivel del cricofaringio, que es la unión del tercio superior del esófago con la hipofaringe, un estrechamiento en el tercio medio que está producido por la impronta del arco aórtico y del bronquio fuente izquierdo, y un estrechamiento en el tercio inferior que es a expensas del esfínter esofágico inferior. Estos son tres zonas de estrechamiento fisiológicos donde los cuerpos extraños pueden quedar retenidos, sobre todo monedas o pila botón con diámetros o dijes o que tengan diámetros mayores a 20 milímetros. Pero también existen patologías que pueden favorecer la impactación, como por ejemplo el antecedente de un paciente que haya nacido con una atresia de esófago reparada, pero siempre en la zona de sutura queda un grado de estenosis. Esofagitis eosinofílica, esofagitis por reflujo o estenosis postquirúrgica de otras causas, como por ejemplo la ingestión de cáustico. Lo que vemos acá es lo que sería la imagen endoscópica de la región hipofaringea, donde tenemos por delante el cartílago cricoides y por detrás la región del músculo cricofaringeo que forma como una U que se une al chatón cricoideo. Vamos a hablar de la extracción de las monedas. Este era un pacientito de aproximadamente 3 años que tenía el antecedente de la ingestión de un cuerpo extraño. Por como ven en el par radiográfico es una moneda. ¿Por qué es una moneda? Porque en el perfil no vemos el signo del doble escalón y de frente no vemos el signo del doble contorno. El principal diagnóstico que tenemos que hacer en estos casos es con las pilas botón. Estos son los elementos que nosotros utilizamos para la extracción de los cuerpos extraños a nivel de la hipofaringe o del tercio superior del esófago. Tenemos el hipofaringoscopio de Forbes, una pinza fuerte, un aspirador rígido y en algunos casos se puede usar una óptica si no conseguimos ver en un primer momento el cuerpo extraño. Esto no es imagen de simulación, es un pacientito que se había tragado una moneda. Como ven, el paciente está en un ambiente quirúrgico. Si bien está anestesiado, va con anestesia general, está con ventilación espontánea. No fue necesario asegurarle la vía aérea para la realización del procedimiento. Se colocó el hipofaringoscopio, se están aspirando las secreciones en este momento, se le está
alcanzando la pinza fuerte y ahora podemos ver cómo se ve el cuerpo extraño, se hace presa, se lleva al reparo de la punta del hipofaringoscopio y se extrae. Una vez realizado la maniobra de extracción, se debe evaluar la zona donde está impactada el cuerpo extraño y se debe evaluar la vía aérea en busca de otros cuerpos extraños. Ahí estamos viendo la zona del cricofaringeo, vemos que no hay lesión mucosa o hay una leve lesión mucosa, hay una leve erosión y ahora en un segundo tiempo se realiza la visualización de la vía aérea. Y esta era la moneda, una moneda de 2 pesos, que este tipo de moneda es lo que tiene como característica que a veces en el frente parece que tuviera como un doble contorno, por la diferencia de metales que la componen. Acá vemos de nuevo los elementos utilizados para la extracción de moneda y vean la característica de la punta del hipofaringoscopio. Digamos, el cuerpo extraño es como que uno lo acomoda en esta región. Otro de los elementos utilizados para la extracción de cuerpos extraños del esófago es el esofagoscopio, que tiene un cabezal con un canal de aspiración. Uno puede conectarle una aspiración continua a ese canal, permitiendo una mejor visualización de la zona, un canal de trabajo por donde se pueden introducir las pinzas y un canal donde se coloca la fuente de luz y permite la visualización. Y la punta, si ustedes reparan en el detalle, tiene una forma cónica aparte de biselada y es justamente para ir abriendo el espacio virtual que es el esófago. Y ahora vamos a hablar de algo así como la vedette de la noche, que es la pila botón. En este par radiográfico lo que nosotros podemos observar son justamente los dos signos característicos que hacen el diagnóstico de la pila botón, que son el doble contorno en la imagen de frente, ven un contorno externo y un contorno interno, y no se ve tanto en la imagen de perfil, pero el signo del escalón. Quizás se puede ver un poquito mejor en esta imagen. Este es un paciente que ingresó por guardia con diagnóstico de bronquiolitis de 72 horas de evolución. Los padres no conocían el antecedente de ingestión de pilabotón. Y cuando le pidieron una placa pensando en que podía llegar a tener un compromiso respiratorio bajo, perdón, como por ejemplo una neumonía, porque había presentado registros febriles, se encontraron con la pila botón a nivel de la hipofaringe. El video que corre en este momento es el video de la extracción de la pila botón de ese mismo paciente. Fíjense el grado de lesión mucosa que generó esa pila al haber estado ahí durante 3 días. Hemos tenido hace un mes atrás un paciente que tuvo una pila botón alojada también en la región hipofaringea durante 7 días. La madre iba a consultar y minimizaban el relato de la misma. Este es el tipo de del tipo de pinza que uno utiliza para la extracción. Y con respecto a pila botón, tenemos un par de tips que son bastante importantes.
Desde 1995 hasta la fecha, en realidad hasta hace 10 años atrás, aumentó la incidencia de la pila botón como parte del pool de cuerpos extraños, de 0,14 al 8,4%. La población más vulnerable son los menores de 6 años y el pico de incidencia es al año de vida. La introducción de las pilas de litio y con un diámetro mayor a 20 milímetros aumentó la incidencia de retención esofágica y lesión mucosa. Y el mecanismo de lesión de la pila es cáustico, termoeléctrico y mecánico. El polo negativo es el que produce más lesión. ¿Por qué? Porque genera una necrosis colicuativa o necrosis alcalina. Esa necrosis alcalina, a diferencia de la necrosis colicuativa o necrosis ácida, no genera escara, o sea, no forma una escara y se sigue profundizando. Se dice que una pila botón alojada en el esófago puede generar lesión tisular a los 15 minutos, daño mucoso a la hora, daño muscular a las 4 horas y perforación a las 12 horas. ¿Qué hay que tener como consigna importante? Es que ante todo paciente con antecedente de ingestión de pila botón, la extracción tiene que ser antes de las 2 horas. Existe una estratificación de riesgo y el riesgo más alto de lesión por pila botón se ve en los nenes menores de 5 años cuando la pila es mayor a 20 milímetros, si existe un antecedente patológico previo de la vía digestiva y si la retención esofágica es a nivel del arco aórtico o el polo negativo está en contacto, digamos, con estructuras nobles como por ejemplo a nivel de la hipofaringe el polo negativo está hacia la tráquea. Existe mayor riesgo de que se genere una fístula traqueoesofágica o parálisis de cuerda vocal por lesión justamente laringia. Y si la retención es prolongada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en casa ante la ingesta de una pila botón? No intentar extraerla e ir al hospital. En el hospital, ¿qué es lo que se puede hacer? Si nosotros tenemos el antecedente de la ingestión antes de 12 horas y el nene es mayor a 12 meses, le podemos dar miel, una cucharada de miel cada 10 minutos hasta el momento de la extracción. Si el nene es menor de 12 meses, le podemos dar una cucharada de sucralfato cada 10 minutos hasta la sustracción. ¿Por qué? Porque eso genera una película que rodea la pila botón y separa la misma de las mucosas y disminuye el daño mucoso. ¿Qué es lo que nunca tenemos que hacer? Darle alimentos, darle líquidos o medicamentos para que lo trague. No hay que inducir el vómito, no hay que retrasar la atención médica porque salí a comprar miel o porque no tengo miel, no retrasar la extracción por falta de ayuno y no empujarla. No empujarla hacia el esófago distal o hacia el estómago. Con respecto a las consideraciones perioperatorias, los pacientes que tienen el antecedente de ingestión de pila botón, la anestesia se hace con una secuencia de intubación rápida, no se tiene en cuenta el ayuno. Si no hay sospecha de perforación, esto fue en una época, se realizaba la instilación con ácido acético al 0,25%, se había descrito que generaba más calor y eso perpetuaba o intensificaba la lesión, pero se vio que no es así. Entonces, si nosotros tenemos el antecedente o la seguridad de que no se generó una perforación mucosa, se puede instilar o se puede irrigar la zona con ácido acético al 0,25%, entre 50 y 150 mililitros. El ácido acético, vinagre de alcohol, acá viene al 5%. Entonces tomamos 1 mililitro y lo llevamos a 20 con solución fisiológica estéril.
Y si se sospecha perforación, lo que tenemos que hacer es colocar una sonda bajo radioscopía, como para evitar que la sonda termine en el mediastino o en el tórax por entrar a través de la zona de la perforación, más antibiótico terapia endovenosa y ayuno. Y el seguimiento a largo plazo, si existió perforación, se hace con ese enfagograma, se puede dilatar al paciente y se puede utilizar inhibidores de bomba de protones. Y siempre es de buena práctica una valoración endoscópica posterior. Y si nosotros pensamos que la pila botón está en contacto con zonas de grandes vasos, debemos realizar una angiotomografía o una resonancia magnética. ¿Cuáles son las complicaciones de la pila botón? Estenosis esofágica, hemorragia, fístula traqueoesofágica, parálisis de cuerda bilateral, espondilodicitis, entre otras. Estos son digamos, los artículos en donde se habla de las modificaciones en el manejo de la ingestión de pila botón, que digamos, lo último que se vio es justamente la administración de sucralfato o la administración de miel y la irrigación con ácido acético post-extracción. Y algo que me parece muy interesante son las nuevas barreras de seguridad que la marca Energizer le puso a sus pilas botón, que son un packaging seguro, un colorímetro que mancha la lengua y el sabor amargo. Bueno, y ahora vamos a hablar de las, digamos, maniobras instrumentales para la extracción de cuerpo extraño de la vía aérea. En este caso, broncoscopía rígida. ¿Qué es lo que necesitamos? Un laringoscopio. Este laringoscopio es un laringoscopio tipo Jackson. La característica que tiene es que tiene una chaveta que se puede extraer como se ve en la última de las imágenes. También se puede utilizar para la colocación del broncoscopio rígido un laringoscopio tipo Miller o tipo Macintosh. Estos son los broncoscopios. En pediatría nosotros tenemos diferentes tamaños. Tienen un cabezal que tiene un canal de trabajo, un canal donde se coloca la fuente de luz y donde se coloca la fuente de oxígeno. Por estas hendiduras es por donde se oxigena la vía aérea mientras se trabaja. Una óptica tipo Hopkins. Nosotros lo que tenemos que hacer es colocar al paciente en posición modificada de Jackson para poder generar la alineación de los tres ejes, el oral, el faríngeo y el laringio. Y después de colocado el broncoscopio, lo que hay que hacer es colocar un resalto interescapular para rectificar justamente la vía aérea y evitar las lesiones. Acá vemos en ambiente de simulación cómo se realiza la colocación de un broncoscopio rígido. Es un laringoscopio de Jackson. Se hace la laringo. Esta es una de las formas, porque otra de las formas es con el broncoscopio rígido directamente. Se realiza la laringoscopía.
La línea del bisel del broncoscopio se pone paralelo al eje más largo de las cuerdas vocales para no generar lesión. Se avanza hacia la región subglótica y una vez que el broncoscopio está en posición, se retira. Una de las formas es retirar el realce de la cabeza, entonces de esa manera se rectifica la vía aérea y se puede llegar a realizar la valoración de la vía aérea. Acá lo que se intenta mostrar es la modificación del ángulo del eje o del bisel del broncoscopio, pero la verdad no conseguí, no queda claro. Pero bueno, es lo que se hace. Primero se coloca el bisel paralelo al eje mayor de las cuerdas vocales. Una vez que se pasa las cuerdas vocales, se gira a 90 grados y lo que se busca es proteger la parte membranácea de la tráquea. Y acá tenemos ejemplos también en ambiente de simulación de extracción de diferentes tipos de cuerpos extraños. Con el broncoscopio rígido se palpa el cuerpo extraño, se retira, se deja un espacio de pinza. En este caso estamos usando una pinza de diente de cocodrilo. Se hace presa del cuerpo extraño, se lleva hacia el borde distal del broncoscopio y en conjunto se realiza la extracción. Esta es la extracción del mismo cuerpo extraño con una pinza óptica. El tipo de pinza es exactamente la misma, es una pinza dientes de cocodrilo o una pinza fuerte y se ve directamente la extracción del cuerpo extraño. Siempre hay que alinear el eje mayor del cuerpo extraño con el eje mayor de las cuerdas vocales para evitar que se suelte en esa zona porque se queda agarrado o se queda enganchado. Acá vemos la pinza que necesitaríamos para la extracción de un maní, que es un tipo de pinza fenestrada. La maniobra es similar al caso anterior. Uno llega con el broncoscopio, palpa el cuerpo extraño, se retira, entra con la pinza, está un poquito editado, y extrae el cuerpo extraño. En este caso fue una paciente derivada de Junín que se aspiró un maní. Y la extracción de este cuerpo extraño fue con la pinza óptica, que es el instrumental que se ve acá arriba. Se usa una óptica de 2,9 que se introduce dentro de esta pinza de extracción y ahí se ve cómo se realiza la maniobra y la extracción del cuerpo extraño. Como era chico, se pasó a través del broncoscopio. Y después de haber realizado la extracción, uno tiene que volver a evaluar la vía aérea en busca de otros fragmentos o en busca de lesión. Lavar y aspirar y este paciente queda siempre internado 48 a 72 horas en observación y con tratamiento antibiótico. Bueno, en este caso vemos que para la extracción de una semilla de girasol también podemos utilizar un tipo de pinza fenestrada. Las maniobras son similares. Siempre uno visualiza, palpa, introduce la pinza, trata de hacer presa. En algunos casos es más fácil que el otro. Sinceramente, la semilla de girasol me parece que es una de las más difíciles por el tamaño de la semilla y muchas veces por el diámetro de la vía aérea. Y acá lo que vemos es
que el eje mayor del cuerpo extraño lo está alineando con el eje de las cuerdas vocales. Este es en el caso de un alfiler. Los alfileres se pueden extraer de dos formas, o con la punta del alfiler dentro del broncoscopio, como se muestra en esta imagen, o con la punta del alfiler hacia distal. Estas imágenes son del Monier Kuhn, que muy cortésmente me lo prestó el doctor Hugo Rodríguez para que pueda hacer las fotos. Y siempre que tenemos un alfiler en la vía digestiva, un cuerpo extraño afilado en la vía digestiva o en la vía aérea, la extracción debe ser inmediata. Acá vemos la extracción de un alfiler de gancho, en donde también la idea es siempre la zona punzante o llevarla hacia distal, dando vuelta el alfiler, o introducirla dentro del broncoscopio, evitando de esa manera que cuando uno realiza la extracción se quede anclada en algún lugar de la vía aérea y la lesione. Acá estamos viendo cómo se realiza la maniobra para dar vuelta el cuerpo extraño y se lo retira. Y en este otro caso mostramos la introducción de la porción afilada del alfiler de gancho dentro del broncoscopio para su extracción. Acá estamos viendo la utilización de pinzas de bajo perfil para la extracción de cuerpos extraños redondeados, como es por ejemplo una perla. En este caso se utilizó una pinza de rotación, pero no es lo más indicado. Igual las perlas, lo mismo que las bolitas, no son cuerpos extraños muy fáciles de extraer, justamente por lo resbaladizo de su superficie. Acá estamos viendo la extracción de un cuerpo extraño afilado, como es un hueso de pollo. La característica del hueso de pollo es como que tiene múltiples aristas y es irregular, siempre termina de alguna manera quedándose agarrado en alguna zona de la vía aérea. Se utiliza una pinza de rotación, que es este tipo de pinza que tiene dos dientes y permite que el cuerpo extraño, a medida que uno lo va extrayendo, se vaya moviendo, pero sigue haciendo presa. Y acá tenemos el video de la extracción de diferentes tipos de cuerpos extraños en ambiente de simulación. Usamos tráquea de cordero con pinza óptica. Acá se muestra la extracción de cuerpo extraño con un catéter de Fogarty. Eh, sí, está descrito, lo han hecho. Se han sacado dijes con este tipo de técnica. A través de un broncoscopio se introduce el catéter de Fogarty con una óptica tipo Hopkins y se puede realizar la extracción del cuerpo extraño. Y no quiero llegar al final o pasarme sin mostrar la utilidad del broncoscopio flexible para la extracción del cuerpo extraño. Los broncoscopios flexibles tienen un ocular o cabeza de cámara, entrada de fuente de luz, un canal de trabajo, el botón de aspiración y en el extremo distal vemos reflejadas todas estas estructuras. Y acá
lo que estamos viendo es la utilización de un broncoscopio flexible en ámbito de simulación para la extracción de un cuerpo extraño con una canastilla de dormir. Uno introduce el broncoscopio, introduce la canastilla, una vez que pasa el cuerpo extraño, abre la canastilla, hace presa del mismo y vuelve a sacar el broncoscopio con la canastilla y el cuerpo extraño, todo en conjunto. Y en este momento se ha descrito la utilización de la criosonda para la extracción de cuerpos extraños. Las criosondas en pediatría tienen un diámetro entre 1,1 y 1,8 milímetros, consiguen temperaturas de -85 grados, el tiempo de enfriamiento, tiempo de pedal tiene que ser menor a 5 segundos y se aconsejan para la extracción de cuerpos extraños orgánicos. Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia y la formación de granulomas. Acá tenemos un video en donde se observa cómo se usa una criosonda para sacar una semilla de la vía aérea. Hace contacto, congela y saca todo. Bueno, este es otro video que me prestó el doctor Rodríguez, en donde se ve a Chevalier Jackson, pionero de la broncoscopía, explicando cómo utilizar un broncoscopio rígido para la extracción de una insulina. If we had studied out the mechanical problem, and that's what we mean by mechanical problems. Now, first we must understand the anatomy of the safety pin in order that we shall understand each other, to know what we're talking about. That we call the pointed branch of the pin, this we call the spring of the pin, this the keeper branch, and this the keeper. Those are the 3 points in the anatomy. The keeper branch, the pointed branch, and between them the spring. Como conclusión podemos decir que la concientización de los padres en el ámbito de la atención primaria es la mejor forma de evitar este tipo de lesión no intencional. La técnica tradicional con instrumental rígido está siendo complementada con nuevos instrumentos resultado del desarrollo tecnológico y la simulación es una herramienta de entrenamiento muy útil para el personal de la salud. Muchísimas gracias por su tiempo y espero haber eh, cumplido con el objetivo de la charla. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tan completa presentación. Realmente en muchas de las láminas quizás me reí aquí, porque la verdad nosotros acá en los hospitales de nuestro país tenemos muchísima deficiencia, tal cual como usted lo acaba de nombrar en su última lámina, el, el, el complemento de las técnicas con la tecnología, pues va de la mano en ese éxito para esos pacientes en la extracción de cuerpo extraño. Y la verdad que nosotros acá tenemos bastante deficiencia en eso. Sin embargo, pues creo que todos los grupos los especialistas de otorrino que elaboramos en los centros públicos, pues tratamos de alguna manera
de tener todos esos equipos para poder darle el éxito y el tratamiento a estos pacientes. Realmente, como experiencia personal, nosotros acá, pues, en el país tenemos muchísimo, como más de 15 años, en la cual la moneda ya no está en circulación. Así que eso nos bajó bastante la incidencia de aspiración de cuerpo extraño, de alguna manera de verlo del lado positivo. Sin embargo, nosotros en otorrino creo que la mayor tasa de incidencia que nosotros tenemos de cuerpo extraño o aspiración de cuerpo extraño básicamente está en nariz y en oído y posteriormente seguido de hipofaringe. Sin embargo, por lo menos yo me encuentro en una ciudad que es playera, es costa, y quizás la mayor incidencia de aspiración de cuerpo extraño hipofaringe es la espina de pescado, realmente, y más que todo en la etapa, en los pacientes adultos. Nos ha tocado muchas oportunidades hacer este tipo de extracción en el público. Sin embargo, creo que existe cierta tasa de falla en la extracción de los mismos, pero hemos hecho estudios y análisis y hemos llegado a la conclusión que necesitamos un mejor adiestramiento en los anestesiólogos en el momento de la intubación de estos pacientes, porque en la mayoría de los casos hacen movilización del cuerpo extraño, hacen aspiración, incluso hacen extracciones accidentales que en muchas oportunidades ni siquiera logramos ver posterior el cuerpo extraño extraído. Y entonces en ese momento pues entramos, ¿será que pasó a vía respiratoria inferior? ¿Será que pasó a vía digestiva? ¿Será que realmente salió y no se dieron cuenta con el laringoscopio? Entonces todavía hay una falla, sin embargo, pues gracias a Dios que la tasa de incidencia de aspiraciones hipofaringe es bastante baja acá en nuestro país. Bueno, actualmente contamos ahorita en el webinar con parte del comité pediátrico, está el doctor Dagoberto, está la doctora Yane Bastidas, Ligia Costa, que quizás ellas también pueden tener un poco más de experiencia y quizás nos pueden dar algún aporte, no sé si alguna de ellas tiene alguna experiencia y nos puede aportar algo, o si tienen alguna pregunta para el doctor. Buenas noches, ¿cómo estás, Vanesita? ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Encantada, doctor Diego. Muchísimas gracias por compartir su experiencia. Una charla No, por favor, un muy placer. completa, muy completa. Me encantó. Una de las cosas que dice nuestra coordinadora de este momento, la doctora Vanessa, es que ciertamente hay muchas deficiencias en nuestros hospitales públicos, sobre todo en cuanto a instrumental, ¿no? Entonces, que se dispone con quizás instrumentales básicos y con eso tenemos que hacer milagros. Entonces, y muchas veces quizás en eso priva más lamentable que no se pueda tener éxito o no, pero de alguna manera, pues la experiencia y el trabajo día a día se logran los objetivos y bueno, afortunadamente los pacientes logramos que no se nos complique. Pero sí, con respecto lo que es la ingestión de moneda, ciertamente Vanessa tiene razón. La situación país económica nos ha liberado en ese caso, que de verdad antes, en épocas anteriores, se veía con bastante frecuencia. Es variable, digamos, realmente. Yo trabajo en un hospital, el hospital de niños, aquí en la capital de Caracas, en la capital acá digamos, importante, que es un centro de referencia nacional, nos llegan muchos casos y ciertamente, por fortuna, la mayoría solucionable. El caso de la pila botón es la que nos da mayores complicaciones cuando el paciente viene con ya unas cuantas horas, incluso días, y con las lamentables consecuencias que eso puede traer. El dato que nos aportaba, que es lo que recientemente usted mostró, incluso los artículos del uso del sucralfato, incluso de los lavados con, digamos, soluciones de alguna manera un poquito ácidas, es una información clave para ese tipo de casos en particular. Pero bueno,
me gustó mucho el hecho de mostrar ese instrumental, digamos, apropiado para cada tipo de cuerpo extraño, que no precisamente es lo que contamos en nuestros hospitales públicos, generalmente pocas pinzas, pero bueno, nos las maniobramos para resolver y se resuelve, pero ese es el objetivo, conocer digamos, para ver si hay la disponibilidad y tenerlas a la mano. En verdad, Igual, perdón. igual le comento, doctora, que tengo la fortuna de tener todo ese instrumental en el Hospital Garrahan, Ujú. pero si uno trabaja en un medio privado o trabaja en otros hospitales del conurbano o de la periferia, no, uno va con el instrumental propio y Sí, nunca termina siendo tan completo como el que tenemos acá, que es el resultado de 30 años o 35 años de inauguración del servicio. Lo mismo sí. que pasa con el Hospital Gutiérrez. Ujú. Así que tengo la suerte de mostrar fotos de lugares que tienen mucho instrumental porque tuvieron muchos años de trayectoria. Eso es. Pero en la realidad nos pasa a todos igual. Tenemos tres pinzas que nos tenemos que arreglar para sacar lo que haya. Así es, sí, sí. Bueno, Bueno, así, doctor, bueno, gracias, doctora, de verdad por su aporte. Sé que su experiencia es súper apreciada y valiosa. Bueno, doctor, aquí quizás es diferente. Aquí quizás en el medio privado podemos contar con un poquito más de instrumental que en el medio público. Sin embargo, me llamó e incluso estuve bastante atenta, esperando mostrar el instrumental especial para aquellos cuerpos extraños de superficie lisa, quizás que son un poquito, quizás usted comenta que en la vía respiratoria inferior son mucho más fáciles porque por el deslizamiento, pero por no contar con instrumental quizás de especializado de ese tipo, quizás se dificulta un poco para nosotros la extracción de cuerpos extraños de superficie lisa en la hipofaringe. Sí, Buenas noches. Una pregunta. Quería saber cómo está, doctor Del Mazo. Hola. Hola a todos ¿Cómo por está, allá. doctor? Hola, sociedad. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, doctor. Saludos al doctor Del Mazo. Muy completa la charla. buenas Esa, noches, doctor. esa viene de Magaró y de Rodríguez y de toda esa experiencia linda del Garra. Bien. Una sola pregunta, doctor Del Mazo, con respecto a la broncoscopía y un aporte. Porque nosotros tenemos excelentes otorrinos pediátricos que están en Caracas y en todas partes. Ahí estaba hablando ahorita la doctora Ligia. Creo que Mm. lo que sí, de esa experiencia que habló el doctor Del Mazo y todos los que han pasado por todos los países, la unidad de endoscopía respiratoria hay que formarla. Eso es un paso importante. Y como ustedes son la generación nueva, doctora, es importante. La Sí, unidad de endoscopía respiratoria es básica para poder avanzar en el diagnóstico y el manejo como otorrinos en la parte de broncoscopía y esofágica, que ellos tienen allá una historia hermosa, además, yo creo que tiene más años, doctor Del Mazo, por allá debe estar cerca de los 40 años, claro. Sí, Discordia y toda esa gente allá. se fundó en el año 1987 el Hospital Garrahan. Sí, sí. Bien, lo que le quería preguntar, porque a mí me tocó, por cuestiones de la vida, emigrar. Y en el país donde fui, tuve que hacer broncoscopías rígidas, igual que las atendí allá en el Clínicas y allá en el... Pero los cuerpos extraños de Maní, aquí hay muchos residentes conectados, este, se maneja diferente, ¿no? Entonces quería preguntar, porque siempre es como dijera, un reto para mí, el cuerpo extraño, que es el fruto seco. En Sí, este caso sería el maní, ¿no? Este, he tenido pacientes en dos oportunidades, me tocó, además fue mi última cirugía y bueno, eso se sufrió mucho con ese niño de 3 años,
una broncoscopía rígida y sacarle un maní del bronco. Para los que no estamos haciendo todos los días broncoscopía, porque eso es como dice la doctora, en nuestros hospitales, cirugía de tórax ha agarrado mucho del campo de otorrino, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nuestra nueva generación y de gente brillante y las profesoras que están allá en Caracas se entusiasman en seguir rotando por Argentina, por España, por Brasil, que son los países que generalmente vamos todos, y México, ¿no? Aparte de otros países, ¿no? Pero esos somos los que vamos. Y la unidad de endoscopia respiratoria es importante. Pero la pregunta al grano, ¿algún tips en especial cuando usted intenta y uno intenta de sacar el cuerpo extraño, el fruto seco, y se le rompe a uno, ¿no? ¿Hacen algún tipo de lavado? Aspiran, porque si está muy pequeño, como me tocó a mí en una oportunidad, no lo logré sacar en toda la cantidad. Si nos podría brindar algún tips especial, si se hace algún lavado. Mire, le comento una experiencia personal y de un compañero de trabajo. A mí particularmente me pasó que tuve que sacar varios fragmentos de maní de la vía aérea porque el niño se había llevado un puñado de maníes a la boca, lo estaba masticando, jugando con el hermano, o creo que gritando un gol, se aspira. Eh, lo que se hizo fue una broncoscopía rígida con pinza fenestrada, saqué el mayor número de de fragmentos de maní y después una de las cosas que me tocó hacer fue aspirar con un aspirador grueso, o sea, instilar solución fisiológica, que en el caso de que uno vea que hay sangrado puede ser solución fisiológica más adrenalina, como para disminuir un poquito el sangrado. Aspirarlo y he conseguido otros fragmentos de maní, poder traerlos con el aspirador. Reevaluar la vía aérea, fijarme si había algún fragmento más, y ante la duda queda el paciente internado y se vuelve a hacer una reevaluación endoscópica a las 48 horas con un tratamiento antibiótico, o sea, habiendo comenzado un tratamiento antibiótico. Porque a veces pasa que tenemos zonas del bronquio inflamadas que estos fragmentos chiquititos lo tiende a taparlos o a ocultarlos. Entonces, cuando uno sacó gran parte, le hizo el tratamiento antibiótico, le dio corticoides, lo vuelve a reevaluar y encuentra otros fragmentitos de cuerpo extraño, de fruto seco. Esas son las dos cosas que yo vi como tips en el caso de estos cuerpos extraños muy fragmentados. Uno, lavar y sacar con aspirador. Y otro, dejar el paciente internado 48 horas y volver a reevaluar endoscópicamente en busca de fragmentos que no se han visto en la primera valoración. Muchas gracias. Gracias por el aporte, porque sabía que ese dato de la adrenalina no lo recordaba. Y parece mentira. Después que uno está y mete el broncoscopio, y empieza a sangrar, se dematiza todo, el anestesiólogo empieza, aquí está la desaturación, que está marcando ya lo más difícil, cuando va a decidir uno si lo va a dejar así o se va, ¿no? Que es la decisión más difícil,
Dejo a este chico con el cuerpo extraño y lo paso a UCI. Aquí se le llama UCI, no UCI. Pero ese tip de adrenalina, gracias doctor, de verdad muy, muy completa su charla y gracias a todos, gracias Vanessa, excelente. Y que la gente que esté escuchando, ojalá se pudiera hacer una unidad de endoscopía para que después se formen todos y vayan a formarse allá en Caracas, guiados por la experiencia de, primero, la escuela argentina es muy buena en eso, y el Garra en eso. Y el Gutiérrez también, imagino que ya está a la par del Garra, tantos endoscopistas buenos que han salido de ahí, ¿no? Así que bueno, gracias. Eso solamente quería preguntarte, qué hacer de tips adicional si se fragmenta el cuerpo extraño en el bronquio. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, doctor, y como última pregunta ya para no quitarle más tiempo, por acá hacen una pregunta, si ustedes trabajan dentro de la unidad respiratoria con equipo con neumonólogos. Sí. Sí, este servicio en ese sentido es cosmopolita. Trabajan neumonólogos, otorrinolaringólogos, en mi caso que soy neonatólogo o intensivista, trabajamos todos juntos. Okay. Y los ateneos se hacen en conjunto siempre. Eso es algo interesante, porque aquí, bueno, creo que en la mayoría de los casos lo referimos al neumonólogo pediatra, ¿no? Quienes Sí, Sí, tienen experiencias en, sobre todo, flexible, ¿no? Entonces, sí, ciertamente la idea de Roberto es que el otorrinolaringólogo dedicado a pediatría, pues hagan una alianza y hagan un equipo con los neumos y me parece muy interesante en este tema de vías aéreas, pues completa, superior e inferior. Bueno, creo que hemos cubierto el objetivo. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctor Diego Dalmazo, por su excelente ponencia. Gracias a la doctora Vanessa Barazarte, por supuesto, por la excelente moderación. Quiero aprovechar e invitarlos a los que aún no se han inscrito para los talleres que tenemos de herramientas digitales para médicos mañana martes o el miércoles en Caracas. Por ahora es un taller presencial, los primeros talleres. Luego iremos a hacerlos vía online, pero van a ser mañana martes y miércoles en el Centro Médico Docente de la Trinidad de 5 a 8. Por allí está disponible el formulario para que se registren. ¿Ok? Y bueno, invitarlo todos los lunes, Dios mediante, tendremos webinars a cargo de cada comité y bueno, el comité de ORL pediátrico definitivamente marcando una buena, un buen nivel y mucho ánimo. Gracias, Vane. Gracias, doctor. Gracias a todos. gracias, muchas gracias, gracias, doctor. doctor, por Feliz la noche. invitación. Agradecido por su tiempo. Feliz No, por noche a favor, todos. gracias a ustedes. Buenas noches.